Muy buenas tardes con todos los participantes del curso de actualización en el registro de personas jurídicas y naturales. Mi nombre es Roger Valle, analista en desarrollo organizacional de la zona registral número 2, C. Chiclayo, y en este momento me complace presentar al doctor Alfredo Santa Cruz, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha trabajado también en registros públicos como jefe zonal de la zona registral número 2, actualmente docente universitario de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Lambayeque y notario público de Chiclayo. Bienvenido, Alfredo. Te agradecemos bastante por tu apoyo a este curso. Muchas gracias, Roger. Gracias por la invitación a la zona registral número 2, encabezada por su jefa Peti Collao. Y gracias también a todos los participantes que están escuchando y siguiendo esta sesión, la sesión de hoy día. Se me ha pedido, buenas noches a todos, se me ha pedido desarrollar varios temas, pero son, valga la redundancia, varios. Así que he tenido que escoger uno de ellos. He escogido como tema de hoy día una comparación entre las estructuras societarias más populares, una de las más populares de la ley de sociedades, que es la sociedad anónima cerrada, y la comparación con la sociedad por acciones cerradas simplificada, que vino como novedad el año 2018 en una ley que creó esta forma societaria, y el día de hoy vamos a dedicar unos minutos al análisis y a una comparación de estos dos tipos societarios. La pregunta de fondo será si realmente son dos formas societarias distintas o no. El análisis que vamos a hacer es, ¿realmente es una organización nueva esta sociedad por acciones cerradas simplificada que fue creada el año 2018? ¿Tiene una sustancia distinta a la sociedad anónima cerrada regulada en la ley de sociedades o no? Eso es lo que vamos a ver en adelante con todos los asistentes. Haremos una breve exposición y luego daremos pie a las preguntas que ustedes puedan formular al respecto. Bien, para hacer la exposición tengo unas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. No sé, Roger, si me pueden dar la opción para compartirlas. Voy a ver si tengo la opción para compartirlas. A ver, un momentito. Sí, doctor, sí la tiene. Sí tengo la opción para compartir, perfecto. Voy a abrir el archivo y voy a compartir con todos ustedes las diapositivas, ¿no? Un ratito, por favor, para abrir el PowerPoint. Ya se pueden ver. Ok, perfecto. Bien, analizaremos y haremos una comparación entre la sociedad por acciones cerrada simplificada y la sociedad anónima cerrada como figuras paralelas, ¿no? La sociedad por acciones cerrada simplificada fue creada el año 2018, el 11 de septiembre de 2018 salió el decreto legislativo 1409, que creó esta figura como una novedad, ¿no? El objetivo era la dinamización de la micro y pequeña y mediana empresa, y creaba lo que denominó la propia ley un régimen societario alternativo, ¿no? El nombre que le puso la ley es Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada.
Salió como una novedad del año 2018, pero se esperaba el reglamento. El reglamento fue aprobado en octubre del 2019, es decir, un año después, ¿no? Mediante Decreto Supremo 312-2019. Un año después se aprobó el reglamento y finalmente, un año después, el año 2020, en diciembre del año pasado, se expidió la resolución de superintendencia 061-2020 SUNAR, en la que el superintendente dispone que SUNAR brinde el servicio de inscripción de este tipo de sociedad a partir del 14 de diciembre del 2020. Esos son los antecedentes normativos de esta figura, ¿no? Vemos que se promulgó la ley como una gran novedad, pero se demoraron un poquito hasta completar la reglamentación que ya terminó completada en diciembre del 2020, 2 años después, ¿no? Bien, esta sociedad se reguló como un régimen societario alternativo a las figuras que ya están reguladas en la ley de sociedades. La ley de sociedades se refiere básicamente a la sociedad, a 3 tipos de sociedades anónimas. La sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta, la más grande, y en el intermedio la sociedad anónima común. Son 3 tipos de sociedades anónimas que regula la ley de sociedades vigente, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en la sociedad anónima cerrada, para hacer el comparativo con este régimen societario alternativo según la ley, el decreto legislativo 1409. Hay que recordar que este decreto legislativo fue expedido por el Ejecutivo en aplicación de la delegación de facultades que en su momento, el año 2018, hizo el Congreso de la República, con algunas limitaciones, ¿no? Bien, la pregunta de fondo es si esta sociedad por acciones cerradas simplificadas realmente es un régimen societario alternativo, es una nueva sociedad, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo societario, no alternativo a los ya regulados, o no. Eso lo veremos a continuación. En principio, ¿no? En principio, esta sociedad tiene estos elementos, ¿no? Pluralidad de integrantes, unidad de objeto o finalidad, lo que llamamos objeto social, ¿no? Que es la finalidad para la cual un grupo de personas se agrupa para constituir una sociedad, ¿no? También está presente el elemento formal, que es la inscripción, que en este caso es constitutiva, es decir, a partir de la inscripción se obtiene la personería jurídica, la existencia como persona jurídica de esta sociedad. Existe una organización, ¿no? Donde, luego lo veremos, está el directorio, el gerente y la Junta General de Accionistas. Y además, este tipo de sociedad tiene autonomía o patrimonio propio. Estos elementos son además elementos que están presentes en cualquier tipo de sociedad. O sea, por estos elementos listados allí, no se va a encontrar ninguna diferencia, ¿no? Porque esta sociedad, denominada Sociedad de Acciones Cerrada Simplificada, cumple con todos estos elementos listados allí, al igual que todas las demás sociedades establecidas en la ley de sociedades, ¿no? Entonces, por este lado no vamos a encontrar más diferencias. Comparamos la sociedad anónima cerrada, regulada en la ley de sociedades, con la sociedad por acciones cerrada simplificada, ¿no? Y en esa comparación saltan algunas diferencias que nos darán algunas similitudes y algunas diferencias que nos darán alguna pista de la pregunta inicial que hicimos, ¿no? En primer lugar, veremos las similitudes. ¿Qué similitudes hay? Aparte de las ya listadas anteriormente, esta sociedad por acciones cerradas simplificada puede tener directorio, ¿no? Eso se estableció en el reglamento. Pero puede tener directorio, y en ese sentido es igual que una sociedad anónima cerrada, que también los socios pueden decidir tener directorio o no tenerlo. En la sociedad por acciones cerradas simplificadas es igualito. Los socios pueden decidir
tener un directorio o no tenerlo. En ese sentido son exactamente iguales, ¿no? Hay una pequeña diferencia, puesto que en la sociedad por acciones cerrada simplificada, ¿no? El directorio no convoca a la Junta General de Accionistas, sino que el que convoca necesariamente es el gerente. En cambio, en la sociedad anónima cerrada, regulada en la ley de sociedades, el directorio sí puede convocar. Pero salvo eso, es exactamente lo mismo. Otra cosa en la que se parecen es que estas dos sociedades tienen responsabilidad limitada. Limitada a los aportes que se hacen, ¿no? Claramente, tanto en la ley de sociedades como en el decreto legislativo 1409, ¿no? Se establecen esta responsabilidad limitada en las dos figuras. En ese sentido son iguales, pues ahí. Por otro lado, en la ley de creación de este tipo de sociedad también establece que el número de accionistas irán de 2 a 20 accionistas. También pues se parece a la sociedad anónima cerrada en este extremo. La convocatoria, como ya dije, la hará el gerente general y se hará por esquelas. Y es lo mismo en una sociedad anónima cerrada sin directorio, ¿no? En una sociedad anónima de la ley de sociedades también convoca al gerente y también lo hacen por esquelas. Es igualito. Otra diferencia, podríamos encontrar acá pequeña, es que en el caso de la sociedad por acciones cerrada simplificada, ¿no? El plazo para la convocatoria es de 3 días en todos los casos. En todos los casos es de 3 días. En cambio, hay que recordar que en la ley de sociedades se hace una diferenciación, ¿no? En la ley de sociedades se hace una diferenciación y se establece que para la junta obligatoria anual de accionistas, el plazo para la convocatoria es de 10 días de anticipación. Tal plazo no existe pues para la sociedad de acciones cerradas simplificada. En cambio, en la ley de sociedades se establece la sociedad anónima cerrada que para las juntas generales extraordinarias el plazo es de 3 días. En ese sentido es igual que la sociedad de acciones cerradas simplificada. El decreto legislativo que crea este tipo de sociedad también establece el derecho de adquisición preferente. La ley le llama derecho de suscripción preferente, lo cual es un error, ¿no? Un desliz cometido por el legislador, por el Ejecutivo, cuando expidió esta ley, ¿no? Porque claramente el derecho de adquisición preferente y el derecho de suscripción preferente no son lo mismo. Lo que regula la ley del decreto legislativo 1409, que crea esta sociedad por acciones cerradas simplificadas, es el derecho de adquisición preferente. Y establece plazos abreviados ahí para respetar este derecho de adquisición preferente. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos aquí, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de adquisición preferente y el derecho de suscripción preferente, ¿no? De acciones? El derecho de adquisición preferente opera cuando alguno de los socios quiere transferir sus acciones. Si quisiera transferir sus acciones, ¿no? Existe el derecho de adquisición preferente de los demás accionistas. Y esto es exactamente igual en estos dos tipos societarios, ¿no? Tanto en la sociedad por acciones cerradas simplificada como en la sociedad anónima cerrada regulada en la ley de sociedades. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque ambas son cerradas. ¿Qué significa cerradas? Cerradas significa que no es fácil que un tercero ajeno entre a la sociedad. No es muy fácil hacer eso. Para hacer eso, para que un tercero entre, hay que respetar el derecho de adquisición preferente de los demás socios. Eso significa que los demás socios tienen derecho a comprar en primera opción las acciones del que quiere transferir. Entonces, primero tendrán que ofrecérselas a los demás accionistas y luego de los plazos de ley, si nadie ha comprado, quedará libre para venderlo a un tercero. Ese es el derecho de adquisición preferente y, como repito, existe tanto en la sociedad por acciones cerradas simplificada y la sociedad anónima cerrada. La ley, el decreto legislativo 1409, no regula, no se refiere en ningún artículo al derecho de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente, recordemos, es el derecho que tienen los accionistas a suscribir nuevas acciones
cuando hay un aumento de capital, para mantener la distribución, el porcentaje de distribución de acciones que hay en la sociedad en determinado momento. Eso no está regulado en el 1409. Sin embargo, también se aplica para la sociedad por acciones cerradas simplificada. Y en ese sentido, ambos tipos societarios son exactamente iguales, ¿no? En ambas sociedades también se requiere el aporte dinerario, y ese aporte dinerario, hay que recordarlo, tiene que acreditarse, en términos generales, con el voucher correspondiente, con la boleta de depósito en la entidad del sistema bancario que se haya usado. Y en los dos es exactamente igual. En los dos es exactamente igual. Así que por este lado no pueden haber diferencias, ¿no? Respecto al aporte dinerario, me gustaría hacer un comentario, donde sí hay diferencia, es en la ley que regula las pequeñas y medianas empresas. Esta ley indica que todas las sociedades que quieran ser consideradas como pequeñas y medianas empresas se adecuarán a esta ley, y allí se admite en esta ley que el aporte dinerario puede acreditarse con una declaración jurada, no con un depósito en el sistema bancario. En ese sentido, la diferencia está en la ley de las pequeñas y medianas empresas, pero entre la sociedad anónima cerrada y la sociedad por acciones cerradas simplificada no existe esa diferencia. El aporte dinerario tiene que acreditarse con la utilización de una entidad financiera en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, estas son similitudes, ¿no? Hasta el momento vemos que prácticamente, salvo algunos detallitos, son iguales. Ahora vamos a analizar las diferencias que podríamos encontrar entre una y otra, y vamos a tratar de explicar estas diferencias. Una primera diferencia que podemos encontrar revisando las normas, ¿no?, es a nivel de los socios, ¿no? En la sociedad por acciones cerradas simplificada, solo se admite como socios a personas naturales. Se excluye a las personas jurídicas. El artículo 4 del decreto legislativo 1409, ¿no?, que crea este tipo societario, ¿no?, establece en su artículo 4 que este tipo de sociedades se constituyen por acuerdo privado de 2 o hasta 20 personas naturales. Lo dice literalmente, ¿no? Entonces, se ha excluido a las personas jurídicas, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la explicación ha sido que este tipo de sociedades está pensada para aquellas personas naturales que normalmente realizan actividad empresarial personalmente. Sin embargo, no ve que ese tipo de sociedades en algún momento pueden crecer y pueden ser tan atractivas que impliquen que otras personas jurídicas quieran invertir. Bueno, si ese fuera el caso, bueno, pues ya tendría que transformarse, ¿no? Tendría que transformarse obligatoriamente si es que una persona jurídica va a incorporarse a este tipo societario como socio, porque, repito, la ley no lo permite. Esa es la primera diferencia entre una y otra. Otra diferencia está en la forma, ¿no? En la forma, ¿no? La forma que establece el decreto legislativo 1409 para constituir una sociedad por acciones cerradas simplificada es con documento privado. Con una excepción, diría con varias excepciones en todo caso, ¿no? Los actos secundarios, ¿no? El artículo 6 dice, del decreto legislativo 1409, dice que este tipo de sociedades se constituye mediante acto jurídico que conste en documento privado. Luego la propia ley y el reglamento indicarán que ese documento privado tiene que ser validado con la firma digital de todos los participantes. Y el artículo 11 de esta misma norma indica que los actos societarios posteriores a la Constitución, ¿no?, para los actos societarios posteriores se aplica la ley de sociedades y los reglamentos de inscripciones de la SUNAT. Eso quiere decir que si uno quiere hacer una modificación de estatutos o un aumento de capital, ¿no?, ambos actos tendrán que hacerse por escritura pública.
¿no? Porque es la formalidad que exige la ley de sociedades. Si se trata de la elección de un gerente, si se trata de la elección de un representante, ¿no? Habrá que usar las copias certificadas correspondientes, porque esa es la forma que establece la Ley General de Sociedades. Entonces, en conclusión de esta regulación, solo se va a usar el documento privado en el momento de la constitución, porque en los actos secundarios se va a aplicar la normatividad que normalmente se aplica para todo el resto de sociedades. Bueno, como verán, esta no es pues, una diferencia muy grande, ¿no? Otra diferencia que podemos encontrar en cuanto a los aportes, ¿no? Solo se puede aportar en este tipo de sociedades por acciones cerradas simplificadas, solo se puede aportar dinero y bienes no registrables. Dinero y bienes no registrables, ¿no? El artículo 9, inciso 6 del reglamento, ¿no? Indica que el tipo de aporte de cada accionista es en dinero o en bienes muebles no registrables. Podríamos preguntar cuál es la razón. Bueno, la razón es muy sencilla de deducir, ¿no? La razón es que si tú aportas un bien registrable, que podría ser, por ejemplo, un vehículo, o podría ser un predio inscrito en el registro de predios, ¿no? Por ejemplo, si tú aportas eso, la inscripción de tales actos se hace con escritura pública. Y entonces, el hecho de usar un documento privado, ¿no? Con firma digital, como es en este caso, dejaría sin efecto pues, la exigencia de la escritura pública y esta norma no ha querido hacer eso. Por eso se ha reducido pues, los aportes a dinero y en bienes muebles no registrables. Si se quisiera constituir una empresa aportando bienes muebles registrables como vehículos o predios inscritos, ¿no? No debería usarse la sociedad por acciones cerradas simplificada, sino la sociedad anónima cerrada o cualquier otra forma societaria prevista en la ley de sociedades. Otra diferencia la podemos encontrar respecto a las acciones, ¿no? Las acciones, se ha dispuesto en la normatividad que regula este tipo de sociedades, se pagan totalmente. Y no solo el 25% de cada acción. Recordemos, la ley de sociedades en su artículo 84, ¿no? Establece que las acciones solo se emiten, solo pueden emitirse acciones, dice el artículo 84 de la ley de sociedades, una vez que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el 25% de su valor nominal. Eso quiere decir que en la ley de sociedades pueden haber acciones que no han sido pagadas totalmente, ¿no? Y ahí habría una deuda que tiene la sociedad respecto del accionista, ¿no? Que deberá pagar la diferencia. Bueno, eso no existe pues en la sociedad por acciones cerradas simplificada, porque el artículo 10, inciso 2 del reglamento, ¿no? Indica que las acciones deben encontrarse totalmente pagadas. No se admite, pues, un pago parcial de cada acción como sí lo hace la ley de sociedades. Esa sería otra diferencia. Otra diferencia que me gustaría comentar es la transformación de este tipo de sociedades. Fíjese, la transformación entendida como el cambio de ropaje de la persona jurídica, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Significa esto que lo único que cambia en la estructura de la persona jurídica es su estructura formal. Todo lo demás se mantiene en una transformación, ¿no? Eso significa que si la persona jurídica tiene derechos, tiene obligaciones, tiene deudas que pagar, tiene hipotecas, ¿no? A 10 años, a 20 años, qué sé yo. Si eso es así, todas esas relaciones jurídicas o derechos no se alteran con la transformación. ¿Por qué? Porque la personalidad jurídica se mantiene, no tiene por qué alterarse. Entonces, lo único que cambia en la transformación es el ropaje, la estructura formal. Ahora bien, recordemos la ley de sociedades, ¿no? Que en su artículo 333 estableció lo siguiente, ¿no?
Las sociedades reguladas por esta ley, por la ley de sociedades, pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú, ¿no? O sea, una sociedad se puede transformar en cualquier otra persona jurídica. Y luego en el segundo párrafo dice este artículo, ¿no? Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica se puede transformar en alguna de las sociedades reguladas en la ley de sociedades. En ese segundo habrá que preguntarse, ¿no? Por ejemplo, lanzo la siguiente pregunta. ¿Puede transformarse una sociedad en una asociación? Y viceversa, ¿no? ¿Puede transformarse una asociación en una sociedad? La misma pregunta podemos hacernos de otros tipos, de otras personas jurídicas. Por ejemplo, una comunidad campesina. ¿Puede transformarse una sociedad en una comunidad campesina? Y al revés, ¿no? ¿Puede una comunidad campesina transformarse en una sociedad? El artículo 333 hace una referencia genérica. Hace una referencia genérica. Dice, cuando la ley no lo impida, felizmente. Habrá que entender, cuando dice cuando la ley no lo impida, habrá que entender que se refiere a la norma que regula la estructura de la persona jurídica. Habrá que revisar esa norma y habrá que ver si allí, en esa norma que regula esa persona jurídica, no hay ninguna norma que impida la transformación, ¿no? Respondiendo a las preguntas que acabo de lanzar, voy a decir que una sociedad es completamente posible que se transforme en una asociación. Al respecto no hay ninguna prohibición, ningún impedimento. Pero al revés, no es así, ¿no? O sea, una asociación, a mi juicio, no creo que se pueda transformar en una sociedad, ¿no? De hecho, yo tengo un artículo publicado por ahí donde sostengo eso. A pesar de que el Tribunal Registral tiene algunas resoluciones donde ha establecido que sí, ¿no? Que la asociación se puede transformar en una sociedad, yo creo que no. Creo que el tribunal está absolutamente equivocado ahí. Y respecto a las comunidades campesinas también, una comunidad campesina no se puede transformar pues, en una sociedad, pues eso es imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible? Por su propia estructura. Usted revisa la ley de comunidades campesinas, así que en el caso de la asociación, si usted revisa la asociación, tampoco, ¿no? Entonces, a ver. Ahora, respecto de la sociedad por acciones cerradas simplificada, ¿no? Lo que ha querido la ley, el decreto legislativo 1409, es restringir la posibilidad de la transformación. Y fíjese lo que establece en el artículo 15. El artículo 15 dice, en cualquier oportunidad los accionistas de una sociedad por acciones cerradas simplificada pueden acordar adoptar otra forma societaria. Ojo, subrayo ahí, otra forma societaria. Y esta norma es absolutamente restrictiva, si la comparamos con el artículo 333 de la Ley de Sociedades. Porque recordemos que el artículo 333 permitía que las sociedades se puedan transformar en otras personas jurídicas reguladas en las leyes del Perú. Bueno, el artículo 15 restringe esto para la sociedad de acciones cerradas simplificada, restringe esto, y solamente indica que este tipo de sociedad se va a poder transformar en otra forma societaria, no en cualquier otra persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Y eso significa que la sociedad por acciones cerradas simplificada solo se podrá transformar pues, en una sociedad anónima cerrada, en una sociedad responsable limitada, en una sociedad colectiva, en una sociedad en comandía, etcétera, etcétera, ¿no? Si fuera el caso en alguna de esas sociedades. Pero, por ejemplo, una sociedad por acciones cerradas simplificadas no se va a poder transformar en una asociación. Eso prácticamente lo prohíbe este artículo 15. Bueno, y hasta ahí llegamos, no hay más diferencias. No hay más diferencias que yo pueda listar, salvo las ya mencionadas. Entonces, hasta aquí, con estas diferencias que he encontrado, podemos formular una conclusión, ¿no? La conclusión es la siguiente, ¿no? Yo no he encontrado particularmente
mi opinión, ¿no? No he encontrado mayor diferencia sustancial que implique una diferencia sustantiva, ¿no? Entre la sociedad de acciones cerradas simplificada y la sociedad anónima cerrada. No hay diferencia sustantiva. Esto no es una forma societaria alternativa y distinta a las otras que existen. No. Estas diferencias que he mencionado son diferencias formales y bastante pequeñas, no sustantivas, no importantes. A mi juicio, ambas sociedades son exactamente lo mismo, solo que con algunos retoques. Unos retoques por aquí, unos retoques por aquí, cambiamos esto, pero es exactamente lo mismo, a mi juicio. No encuentro yo una diferencia sustancial entre una y otra. Claro, revisando las normas uno podrá decir, oiga, pero la novedad es que se ha creado un procedimiento para crear una sociedad con una constitución electrónica con uso de firma digital, ¿no? Eso podría ser pues, una novedad, ¿no? Creando un procedimiento. Bueno, sobre eso hay que hacer algunos comentarios, ¿no? Primero, no es que se haya creado pues, un nuevo procedimiento que antes no existía, no. Recordemos que, disculpen, recordemos que si ya se podía constituir una sociedad anónima con uso de formatos preestablecidos y usando los sistemas electrónicos de SUNAR. Ya se podría constituir, ¿no? El usuario podía entrar, escoger los formularios, etcétera, y llevarlos a una notaría. O sea, este tipo de procedimiento ya existía. Claro, la única diferencia, al final, va a ser que en este tipo de sociedades por acciones cerrada simplificada, se hace por documento privado con firma digital. Y no interviene el notario, porque no hay escritura pública y el notario no interviene por ningún lado. Todo lo hace el interesado. El interesado organiza los estatutos con los modelos que hay, el interesado llena las declaraciones juradas, si hay declaraciones juradas de recepción de bienes, si hay declaraciones juradas de aceptación de cargos de directores, todas esas declaraciones juradas, todos estos formatos están aprobados por SUNAR y están en la página web correspondiente, ¿no? Entonces el usuario hace todo, ¿no? Incluso si es que es constitución con aporte dinerario, ¿no? También se inscribe y se le da un plazo al usuario de 72 horas para que haga el depósito y regrese acreditando el depósito correspondiente en cumplimiento de las normas que acreditan, que exigen la acreditación de los aportes. Entonces, la única diferencia al final es el documento privado y que no participe el notario. Esa es la única diferencia fundamental entre estas dos formas, porque no encuentro mayor diferencia sustancial entre una y otra, ¿no? Ahora bien, yo no sé, no tengo información, porque claro, yo soy notario público, yo obviamente no voy a participar en las constituciones de la sociedad por acciones cerradas simplificada. He hecho muchas sociedades anónimas cerradas este año y los años anteriores, ¿no? Así que no tengo data de cuántas sociedades por acciones cerradas simplificadas se han constituido hasta la fecha. No tengo ese dato, ¿no? En todo caso, los que trabajan en registros públicos tendrán a la mano ese dato, pero me atrevo a indicar que el número de constituciones de sociedad por acciones cerradas simplificada es muy reducido. Eso sí lo puedo afirmar con seguridad. Es reducido. No es el volumen pues, que se usa para una sociedad anónima cerrada, común, de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima abierta. No es el mismo volumen. Ahora, ¿cuál es el futuro de este tipo de sociedad, de esto que la ley trató de presentar como una forma alternativa, que ya estamos viendo que no es tan alternativa, porque no es tan diferente de las que ya existía en la ley de sociedades? ¿Cuál es el futuro de esto, no? Me gustaría aquí terminar con una reflexión para pasar a las preguntas. Una reflexión donde compartiré mi opinión sobre el futuro de esta figura, ¿no? El futuro de esta figura tiene que ver con el futuro del mundo digital en el Perú, ¿no? Con el mundo digital en el Perú.
En el mundo digital, cómo funciona, cómo está evolucionando la evolución del mundo digital en el Perú, del uso de las herramientas digitales en el Perú. Va a depender de eso, ¿no? Y sobre eso, a mi juicio, esta es una opinión, pero la he construido ahí, podemos dividir el tiempo en 3 periodos. Podemos establecer una era, digamos, predigital, donde la constitución de sociedades se hacía pues, con escritura pública, en papel impreso, como hemos venido trabajando antes, ¿no? Antes de la pandemia. Predigital, donde no se usaban las herramientas digitales para presentar, para generar este tipo de documentación y de inscripciones. Ese es un primer periodo, el predigital. Hay un periodo final que es el futuro, que es la era digital, ¿no? Ahí vamos a llegar algún día, en la era digital, donde todo está digitalizado y todo se soluciona vía digital. Todo se hace, se contrata, se comunica, se firma, todo digital. Ya nada, pues, será impreso, nada será en soporte de papel, ¿no? Es el futuro. Pero entre uno y otro periodo, hay un periodo intermedio, que es un periodo intermedio donde vamos a transitar de la era predigital hasta la era digital, ¿no? Que es un periodo, a mi juicio, que va a ser bastante largo, a mi juicio. Yo lo veo así. Y en ese periodo intermedio vamos a convivir algunos elementos digitales con algunos elementos de impresión, del trabajo tradicional, ¿no? En soporte de papel, con participación del notario, etc. Yo creo que estamos en ese periodo intermedio, estamos allí, pero estamos en un inicio de ese periodo intermedio, ¿no? Ni siquiera vamos por la mitad del periodo, ¿no? Estamos en un inicio de ese periodo intermedio. Nos falta mucho por recorrer. Yo creo que en ese periodo intermedio, ¿no? Esta sociedad por acciones cerradas simplificada no va a ser muy usada. Esa es la hipótesis que sostengo. No va a ser muy usada en ese periodo intermedio. Por varias razones, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque no hay una cultura digital. No hay una cultura digital. Nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia, ojo, y sobre esto hay algunas reflexiones escritas, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que no necesariamente la gente tiene cultura digital. Ojo, cultura digital no es usar Facebook y redes sociales. Eso no es cultura digital. La cultura digital va más allá. Va más allá. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando se ha pagado el bono por la ayuda por esta pandemia, que la gente no tenía un uso digital financiero. Algunos ni cuenta tenían, mucha gente no tenía cuentas, y menos las manejaban digitalmente. Entonces, no hay una cultura digital que nos haga usar, por ejemplo, monederos digitales. Eso no es muy popular. Está empezando a crecer, ¿no? Tenemos ejemplos como IAP o como otros dispositivos que están creciendo en uso, ¿no? Pero todavía nos falta mucho para llegar a una generalización de esa cultura digital. Pero si esto es así para estos mecanismos financieros, para la firma digital es peor. La gente común y corriente no contrata con firma digital. No contrata así. El uso de la firma digital, a pesar de que está abierto, ¿no? RENIEC da un servicio gratuito, etc. El uso de firma digital no es masivo. Y más bien la gente desconfía, ¿no? Mucha de esa gente es gente mayor que no ha sido formada digitalmente, ¿no? En su juventud. Por tanto, desconfía mucho de este tipo de usos, de usar firma digital y hacer toda una contratación por internet, ¿no? Entonces es muy difícil convencer a esa gente. Y además hay un tercer elemento, ¿no? Un efecto inercia. Es decir, todos se han acostumbrado a usar la escritura pública y esa costumbre es difícil de eliminar, ¿no? Entonces, así creemos nuevos sistemas como este, que nos permiten usar firma digital. Yo creo que la gente va a seguir usando la escritura pública simplemente por inercia.
porque así lo ha hecho siempre, así confía y así seguirá haciendo. Claro, en algún momento llegaremos a la era digital, pero repito, va a ser bastante tiempo el que va a tener que pasar entre uno y otro periodo, ¿no? Y lamentablemente estamos, bueno, no sé si lamentablemente o felizmente estamos en un intermedio, lo digo desde el punto de vista notarial, ¿no? Estamos en el inicio de este periodo intermedio. Y en ese periodo yo opino, y con esto ya quiero concluir, que el tipo de sociedad por acciones cerrada simplificada no va a ser masivamente usado, ¿no? Yo creo que va a seguir imponiéndose como la forma societaria preferida, la sociedad anónima cerrada y la empresa individual de responsabilidad limitada, que son las dos formas de hacer empresa que más populares son actualmente. Bien, hasta aquí he hecho esta reflexión, espero que haya quedado claro. Y en todo caso estaré aquí dispuesto a responder algunas preguntas. A ver, vamos a ver en el chat. Hay varias preguntas ya, vamos a tratar de leer una por una. A ver. Vamos a ubicarlas y vamos a leer. ¿Una SACS podría transformarse en empresa individual? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Una SACS podría transformarse en una empresa individual? Bueno, como ya les expliqué, la transformación es una de las diferencias y está regulada en el artículo 15 del decreto legislativo 1409, ¿no? Este artículo indica literalmente lo siguiente, ¿no? En cualquier oportunidad los accionistas de una SACS pueden acordar adoptar otra forma societaria de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades y el reglamento del presente decreto legislativo, ¿no? Esta norma, si se lee literalmente, es absolutamente restrictiva. Si se lee literalmente es restrictiva. Lo que está diciendo es que la sociedad anónima por acciones cerrada simplificada, ¿no?, solo puede transformarse en otra forma societaria regulada en la ley de sociedades. Entonces, la respuesta sería esa, ¿no? Eso es lo que dice el texto de la ley. Ahora, puede interpretarse, porque yo no le encuentro ninguna dificultad a esa transformación. Y me parece que el artículo no debería interpretarse literalmente. Me parece a mí. Porque yo, repito, no le encuentro impedimento, ¿no? Porque, por ejemplo, si en una sociedad de este tipo, ¿no?, que se constituyó con dos sociedades, uno le compra las acciones al otro, ¿no? O uno fallece y resulta que el único heredero es el otro y no hay otro, con lo cual la sociedad se quedaría con un solo socio. Por ejemplo, en ese supuesto yo no le encontraré ningún problema en transformarse en una empresa individual de responsabilidad limitada. Sin embargo, el texto de la norma es ese. Es un texto limitativo que en principio, leído literalmente, no permitiría transformarse en una empresa individual de responsabilidad limitada. Esa sería la respuesta. Me preguntan si en este tipo de sociedades no hay fe notarial. No, no, de ningún modo. No hay fe notarial de nada. De nada. Es el usuario quien hace todo, ¿no? Arma los estatutos, las declaraciones juradas, hace el depósito, la aceptación de cargos, etc. Así que el notario aquí no participa para nada. Me da un dato Nélida Posada, lo cual agradezco, ¿no? Dice Nélida Posada, y comparte esto, que hay 50 de este tipo de sociedades inscritos a nivel nacional hasta julio. Bueno, la cifra, si la comparamos, a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, si comparamos con las cifras de cada una de las zonas, es bastante baja.
es bastante baja, ¿no? Lo que yo estoy sosteniendo es que va a seguir así. Yo creo que va a ser una de las sociedades menos usadas, me parece. Puedo equivocarme, desde luego, pero vamos a ver lo que el tiempo nos dice y habrá que revisar cada cierto tiempo la estadística, ¿no? A ver, Mireli Huacacolqui nos pregunta, dice, ¿por qué cree que se optó en la normativa que para las futuras inscripciones para los actos secundarios de una sociedad por acciones simplificada, cerrada simplificada, existe intervención del notario, si para la Constitución no es necesario que intervenga el notario? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Para responder hay que irnos al origen de la norma, ¿no? El origen de la norma es un decreto legislativo que expidió el Ejecutivo por una delegación que hizo el Congreso. El Congreso acordó delegar facultades al Ejecutivo para que éste legisle en determinadas materias. Entre ellas, legisle en la materia de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para reactivar el nivel empresarial. Bueno, en la delegación que se hizo, el Congreso estableció algunas limitaciones. O sea, cuando el Congreso delega facultades en el Ejecutivo, le establece algunas condiciones, ¿no? Y en ese momento le estableció algunas condiciones al Ejecutivo. Una de esas condiciones era que no debería alterar la competencia existente notarial en esas materias. Esa era una de las condiciones. O sea, no le estaban delegando al Ejecutivo para regular actividad notarial, ¿no? Y la condición era que no altere las competencias notariales que existían en ese momento. Entonces, por eso es que los actos secundarios se quedaron con el notario, ¿no? Y el acto de constitución no. ¿Por qué? Porque el acto de constitución no alteraba la competencia del notario. ¿Por qué? Porque se estaba creando una nueva figura, ¿no? Ya hemos visto que no es una nueva figura, pero se está creando aparentemente una nueva figura alternativa y no podría vulnerarse esa limitación, ya que anteriormente no existía competencia del notario sobre esa nueva figura. Por eso salió esta mezcla. Esa es la respuesta, Mireli, a tu pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué otro servicio registral va camino a la automatización registral? Bueno, en realidad los que van camino a la automatización registral son aquellos contratos que aceptan firma digital. Todo lo que acepte firma digital va en camino a la automatización. El problema de la firma digital es lo que le he explicado hace rato, ¿no? Primero, que no existe una cultura digital en el Perú suficiente, ¿no? Y segundo, que hay un efecto inercia, ¿no?, de la escritura pública, porque toda la gente se ha acostumbrado a usar la escritura y confía mucho en la escritura pública. Y ese efecto va a continuar un tiempo hasta que la costumbre se reemplace por otra costumbre que tiene que implementarse paulatinamente. Ojo, respecto a la cultura digital, tampoco es que los jóvenes sean muy cultos digitalmente, ¿no? Porque la mayoría de jóvenes solamente usa redes sociales. TikTok, WhatsApp, Facebook, eso no es cultura digital, ¿no? Cultura digital es otra cosa, ¿no? Es algo más completo. Esa sería mi respuesta, ¿no? Todo lo que es firma digital, pero no va a ser inmediato. A mi juicio, este tránsito va a tomar muchos años. Como notario podría hacer una escritura pública de transformación de SACS a SAC y luego a IRL. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Una SAC en principio se puede transformar en una SAC, claro. Se puede transformar en una... Ahora, yo no le veo sentido que una sociedad por acciones cerradas simplificada se transforme en una SAC si es prácticamente lo mismo, ¿no? No le veo sentido, pero bueno, sí se podría hacer, ¿no? Ahora, ¿y esa SAC se puede transformar luego en una IRL? Por supuesto, porque ya no hay prohibición para la SAC. Ahí se aplica la ley de sociedades, el artículo 333, que le permite libremente la transformación. ¿Una SAC podría contratar con el Estado? Por supuesto que sí. Igual que una sociedad anónima cerrada. La respuesta es sí. Ajá, nos dan un otro dato. No son 50, sino 250
sociedades de esta naturaleza inscritas. Aclaramos el dato que nos acaban de dar, son 250. Bueno, hay que estar al tanto de las estadísticas de este asunto. Bueno, otra pregunta más. Raúl Pereira levantó la mano. Raúl, te escuchamos. Buenas noches, no sé si se me escucha, doctor. Sí, sí, adelante. Doctor, sí. Bueno, en principio, felicitarlo por la exposición. Quiero hacer dos comentarios sobre el tema que acaba de usted mencionar. Y específicamente es respecto al tema de la transformación, que está regulada en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1409. Y por último, sobre el tema de las constituciones. Usted en el artículo 15 de la ley señaló de que una SACS solamente puede transformarse en un tipo de sociedad regulado por la ley societaria. Y señala de que ese artículo es restrictivo. Sin embargo, yo veo que no hay ningún... Sí. No es restrictivo, doctor. Me parece... ¿Por qué razón? Porque si hacemos una revisión al artículo 15, no es una norma imperativa. Lo que la ley señala es que la SACS puede adoptar una forma societaria. Cuando habla de poder, está hablando de una facultad, no de una norma dispositiva. Distinto sería si es que la norma hubiese dicho deberá. Entonces, al establecer el artículo 15 de que puede establecer otra forma societaria, no está excluyendo la posibilidad de que una SACS se pueda constituir en una asociación. ¿Y cuál sería la base legal? El mismo artículo 333 de la Ley General de Sociedades que usted lo leyó, cuando en el segundo párrafo establece de que cualquier persona jurídica puede adoptar o transformarse en otra, salvo que la ley lo impida de manera expresa. Y en el artículo 15 no veo mucho el tema de la restricción a que solamente debe adoptar un tipo societario regulado por la Ley General de Sociedades. Ese es por un lado. Ahora, en el tema de las constituciones, como todos sabemos, cuando se trata de empresas, sean estas empresas individuales, sociedades anónimas, ya es de larga data de que la Constitución siempre ha sido necesaria la intervención notarial. Y eso obviamente está regulado en la legislación. Sin embargo, el registro público, a través de diversas directivas y muchas plataformas, ha dado facilidades a que los notarios puedan hacer la presentación de estas constituciones vía digital. Y ya no sea necesaria la presentación de papel ni el documento necesario para efectos de evitar gastos a los notarios. Sin embargo, vemos en la práctica que este mecanismo que el registro ha permitido a través de la plataforma digital para la presentación de las escrituras de constitución, lo que ha ocasionado es un gasto excesivo al usuario. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de notarios lo que está haciendo es adicionar un costo a ese trabajo. Entonces ya el usuario no solamente tiene que hacer un gasto en el documento, sino también en la tramitación. Y la finalidad de la presentación de los SID digitales era, digamos, evitar la excesiva onerosidad por una escritura pública. Entonces, por esa razón es de que la alternativa que da este decreto legislativo de que la Constitución sea a través de documentos privados con firmas digitales es una gran opción para los usuarios, de manera tal que ya no tengan la necesidad de recurrir a un notario para la constitución de su empresa. Si bien es cierto, la gran mayoría de notarios no está de acuerdo con esta norma, obviamente porque de cierta manera les afecta un ingreso, y esa es una opinión personal, yo creo que debería ser mayormente difundido, de tal manera de que los usuarios obviamente tengan esa facilidad de poder constituir una empresa y no ciertamente recurrir necesariamente al notario para poder constituirla. Creo yo, y con esto termino,
de que se debería difundir estas normas para que los usuarios tengan conocimiento de que existe esta posibilidad. Eso es todo, doctor. Muchísimas gracias por todo. Ok, gracias a ti. Dos comentarios, a los dos comentarios que has hecho. Hay más preguntas, pero discúlpeme. A las 7 de la noche tengo otra charla y tendría que dictar, pero termino con ustedes y me retiro para ingresar a la otra charla. Los dos comentarios que acabas de hacer, ¿no? Primero, yo estoy de acuerdo contigo, el primer comentario. Es más, si yo fuera miembro del Tribunal Registral y me dieran a interpretar lo de la transformación, yo aceptaría la transformación. No habría ningún problema, ¿no? Porque como dije, respecto a la persona que me preguntó sobre la IRL, yo no encuentro ninguna razón para no permitir la transformación correspondiente, ¿no? Respecto de lo primero. Respecto de lo segundo, tarde o temprano vamos a llegar en el cuadro que les mostré, ¿no? Tarde o temprano vamos a llegar al área digital, ¿no? Yo soy notario público. Y yo estoy seguro de que vamos a llegar a la era digital, es decir, vamos a llegar al momento en que todos contraten con firma digital y sin participación de notario. Yo tengo esa idea clarísima. Y además, si eso va a ser así, yo no tengo por qué ponerme en la realidad, eso son realidades. Por más que no quiera, por más que yo no quiera, eso va a ocurrir. Lo único que hay que discutir es cuándo va a ocurrir. Pero como les dije, va a haber un periodo donde se va a convivir el uso de la firma digital y este tipo de mecanismos donde el notario no interviene, con algunos actos donde el notario sí interviene. Y en eso estamos en una etapa inicial, ¿no? Esto no va a ser un cambio rápido. Las costumbres, la tradición, no se cambia pues de la noche a la mañana, no porque sale una ley, ya todo el mundo va a cambiar y va a eliminar sus costumbres, ¿no? No es así, ¿no? Pero va a haber un periodo en el cual la gente va a ir pues, usando cada vez mecanismos digitales y va a llegar un momento en que estaremos en la era digital, ya el notario tendrá que hacer otro tipo de funciones y no las funciones que hemos estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Y en ese sentido nosotros también tenemos que aprender cultura digital cada día más, ¿no? Bien, ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho. Les pido disculpas que no pueda seguir contestando los demás comentarios, pero es que tengo que entrar a la otra exposición que tengo programada para las 7 de la noche y ya me están esperando. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego, cuídense, hasta luego.